Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Israel responde al fuego errante de morteros desde Siria, atacando 2 objetivos del ejército presidencial. Netanyahu congela la construcción de una zona de rezos mixta en el Kotel. Israel se prepara para ataques de Hezbollah mientras construye una valla fronteriza con Líbano para evitar infiltraciones. En algunas cárceles españolas ya hay más terroristas yihadistas que de otro tipo. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda cultural tras las noticias. Comenzamos hablando del ejército israelí, que abrió fuego atacando 2 posiciones de artillería y un camión de municiones del régimen sirio después que varios proyectiles de mortero hicieran impacto en las alturas del Golán. Se trata del segundo intercambio de fuego en los últimos 2 días. También se ha ordenado a los civiles israelíes en la zona cercana a la ciudad siria de Quneitra, donde los combates entre el régimen y los rebeldes son más intensos, mantenerse alejados de la frontera. Según informó el ejército, 5 personas resultaron heridas en la represalia aérea en territorio sirio. Los blancos atacados pertenecen a las fuerzas leales al presidente sirio. El gobierno de aquel país había denunciado que el ataque israelí se produjo contra civiles, pero ello ha quedado totalmente desmentido tras la publicación de un vídeo que demuestra la naturaleza militar de los objetivos. Sí, un nuevo altercado en la frontera norte de Israel. Sabemos, o por lo menos Israel así lo anuncia, que es fuego errante, es decir, que no es un fuego dirigido intencionalmente contra Israel, pero evidentemente Israel no puede quedarse ahí al margen y que le caigan las bombas o los morteros que se despisten, porque si no tienen cuidadito con no despistarse, pues se van a cargar a los civiles de Israel y eso no lo va a permitir. Pues antes de que ello ocurra, pues Israel ha hecho unos ataques de advertencia y lo ha hecho contra 2 posiciones de artillería y un camión de municiones que pertenecen al ejército del presidente. Claro, a esto seguramente la propaganda presidencial siria responde con que Israel apoya a los grupos terroristas porque sí está combatiendo el ejército presidencial. Israel ataca al ejército presidencial, pues ellos lo van a interpretar, le van a dar la vuelta para interpretarlo de esa manera. Pero la realidad es la siguiente: tal como cuando se dispara un cohete desde la Franja de Gaza, sea obra de Hamás o no sea obra de Hamás, Israel bombardea posiciones de Hamás. ¿Por qué? Porque Hamás es el responsable no solamente político, sino de la seguridad en esa zona. Y todo lo que se dispare desde la Franja de Gaza, el responsable va a ser Hamás. Pues todo lo que se dispara desde Siria y cae en Israel es responsabilidad del gobierno sirio. Y entonces, pues los ataques de respuesta de Israel son hacia fuerzas gubernamentales sirias. Si no quieren, pues que se vayan un poco más lejos de la frontera. En todo caso, también trataron de venderlo como que Israel ataca a los civiles del sur de Siria porque no sé qué, que lo otro. Bueno, pues en ese momento Israel sacó un vídeo donde se señala exactamente y se ve que son objetivos militares, que son piezas de artillería que están disparando y camiones de municiones. O sea que se han quedado otra vez no solamente sin poder transmitir esta idea, sino demostrando a las clarísimas, que son unos mentirosos patológicos y estructurales, yo diría. O sea que la mentira forma parte de la propia acción de gobierno del régimen de Siria. El gobierno de Netanyahu ha decidido congelar los planes de construcción de una zona de rezos mixta en el Kotel, conocido como el Muro de los Lamentos de Jerusalén, después de recibir numerosas presiones de los sectores más conservadores de su coalición. Netanyahu suspendió el plan, previamente aprobado por su ejecutivo, de establecer un espacio de rezo mixto entre el gran espacio reservado para hombres y el mucho menor reservado para las mujeres.
Natan Sharansky, presidente ejecutivo de la agencia judía, expresó su profunda decepción por la decisión del gobierno de suspender la implementación de su propia decisión de establecer un espacio digno para rezo igualitario en el muro occidental. Esta decisión dificultará nuestra labor de aproximar Israel al mundo judío, añadió. La resolución de Netanyahu tiene como fondo las presiones de parlamentarios ortodoxos y ultraortodoxos. Claro, aquí parece como que es una cosa rara porque Netanyahu prevé una cosa y luego se vuelve atrás de la misma, pero el tema es que cuando se aprobó esta ley, pues la composición de la coalición de gobierno era distinta. Todavía no formaban parte de ella los partidos ultraortodoxos. Y una de las condiciones seguramente pactadas, aunque no divulgadas, para que estos partidos ultraortodoxos formaran parte del gobierno apoyando a Netanyahu, fue que se retirara esa ley. Pero no es que se retiró la ley, sino que se congela, ¿vale? Esa ley está aprobada, con lo cual vamos a explicar a los oyentes. En lo que se conoce en el mundo árabe y en la prensa española como explanada de las mezquitas, es como la terraza de un monte que había antiguamente, el monte Moría, que fue nivelado para erigir en su cima el templo de Jerusalén, el templo que primero erigió el rey Salomón y que luego, después de la destrucción de los asirios y la reconstrucción que hubo, se erigió un segundo templo que ya fue destruido por el emperador, bueno, en ese momento general romano Tito en el año 70. Con ello desapareció el templo que estaba en la explanada, pero esa explanada estaba contenida por unos muros, unas murallas. De todas las murallas que había, la única que ha permanecido es esta, que era la muralla del lado occidental. Por eso se llama muralla occidental, o en hebreo Kotel Ma'araví. Luego, pues la febril imaginación de los periodistas y escritores convirtió eso en el muro de las lamentaciones. Pero los judíos no vienen a lamentarse, sino vienen a rezar ahí. Porque allí, encima de lo que contiene esa pared, pues estaba el templo, y allí arriba no se puede subir a rezar porque uno no sabe exactamente dónde estaba el templo y puede, si por error, pisar lo que era el Sancta Sanctorum, ¿vale? Eso es respecto a lo que es el cótel. Bueno, de todo el cótel que quedó, de solamente este muro que no formaba parte del templo, otra vez, no es un lugar sagrado de por sí para el judaísmo, pero es el último resto que queda de lo que era el sitio más sagrado para el judaísmo, que es lo que estaba arriba, el templo. Pues ahí generalmente, hasta no hace muchas décadas, pues hombres y mujeres rezaban mezclados. Incluso los ultraortodoxos, pues cada uno iba por su cuenta, etcétera, etcétera. Pero a partir de la existencia del Estado de Israel, la formación de partidos políticos, entre ellos partidos ultrarreligiosos, pues se hicieron con el control de estas zonas de rezo, y entonces hicieron una separación, una zona más grande, la más grande para los hombres, y otra zona pequeña para el rezo de las mujeres, pero no mezclados. Los dos pueden rezar. Todo el tiempo se ha podido rezar hombres y mujeres, pero no mezclados. Ahora, lo que se pretendía en la decisión de enero del 2016, y que era una exigencia de hace mucho tiempo, especialmente de los movimientos o corrientes masortí y reformista, que son mayoría en territorio americano, digamos, de judíos americanos, es que hubiera una zona mixta en donde hombres y mujeres pudieran rezar juntos. Y esto es lo que se aprobó que se iba a hacer. Y ahora, con la presión, ellos dicen la presión de los grupos ultraortodoxos. Yo creo que esa presión existe desde que forman parte del gobierno, pero ahora es cuando Netanyahu se ve obligado a sacar el Joker de la manga y decir, bueno, pero todavía no.
a pesar de que está aprobado, ya pasó todos los filtros, todas las aprobaciones, pero todavía no se va a poner. ¿Cuándo se va a poner eso? Pues eso dependerá más de la política que de cualquier otra cosa, porque está visto que para los parlamentarios ortodoxos y ultraortodoxos, todo lo que tiene que ver con la gestión de estos sitios, que otra vez no son sitios sagrados por sí, pero son sitios importantísimos de rezo, como también lo son las tumbas de los patriarcas, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de otras religiones, por ejemplo, no hay un sitio de veneración como puede ser para los cristianos el Santo Sepulcro o como puede ser para los musulmanes la piedra de la Meca. No existen esos sitios sagrados de por sí, son sitios de veneración, de rezo, y sobre los cuales pues algunos partidos pues sí tratan de ejercer su presencia en el gobierno para hacerse con el control. El ejército israelí se prepara para un posible ataque del grupo terrorista chií libanés Hezbolá durante la construcción de un muro a lo largo de la frontera norte que comenzará a erigirse en el mes de julio. La nueva valla de seguridad se extenderá desde Metula a Misgav en el este y desde Anita a Rosh Hanikra en el oeste. Su objetivo es evitar la infiltración de terroristas de Hezbolá con la intención de perpetrar ataques en Israel. Las obras han sido programadas desde hace algún tiempo, pero se emprenderán ya mismo dada la escalada de tensión en el norte del país. Sí, estábamos hablando de vallas, ¿no? Estábamos hablando, todo el mundo tiene en mente la famosa, el muro, lo que llaman el muro de la vergüenza, que no es otra cosa que una valla en la mayor parte de su recorrido, que separa las poblaciones o algunas poblaciones árabes o palestinas del resto de Israel por cuestiones de seguridad. Es una valla interior del país, digamos, a la vista o a la espera de que se determine el destino de unos territorios que, como nosotros siempre decimos, son territorios en disputa. No son ni territorios palestinos, ni son Judea y Samaria israelíes, en todo caso le puedes llamar uno como quiere, pero no son ni israelíes ni palestinos. O sea que ese muro, esa valla, no es un límite, es simplemente un mecanismo de seguridad. Lo que sí se ha construido como mecanismo de fronterizo es una valla en el límite con Egipto, con el Sinaí Egipto, porque ha habido muchas infiltraciones, se teme infiltraciones de Daesh y de otros elementos a través de esa frontera. También se está construyendo una valla, en este caso subterránea, con la Franja de Gaza, no para que no pasen de la Franja de Gaza a Israel para que se quieran venir a trabajar o quieran infiltrarse como inmigrantes ilegales, sino para evitar simplemente ataques terroristas mediante túneles. Y ahora, pues, también se suma a este tipo de fronteras con mecanismos de seguridad reforzados el límite de Israel con el Líbano, porque existe la sospecha, y ahora parece que muy fundada, que el grupo terrorista chií Hezbolá va a empezar a tener una política de infiltrarse y hacer acciones terroristas en Israel. Y para evitar esto, pues está trabajando en la construcción de esta valla de seguridad que estaba planificada desde hace tiempo, pero ahora es el momento. ¿Por qué ahora es el momento? Pues seguramente porque las informaciones, porque la inteligencia que se tiene es que Hezbolá está a punto de atacar en estas posiciones. ¿Por qué podría hacerlo Hezbolá? Pues hemos visto en las últimas semanas noticias sobre avances tanto en Irak como en Siria contra las milicias terroristas de Daesh. Si Siria consigue recuperar parte de su territorio y parte de su hegemonía sobre
los grupos terroristas, derrotando a Daesh gracias a la ayuda de la coalición internacional y luego emprendiendo otras campañas contra otros grupos, por ejemplo, como al Frente al-Nusra o Al-Qaeda, e incluso contra los opositores al gobierno sirio, pues Hezbollah quedaría liberada de su obligación de rendir servicio a su patrón, a su amo, del cual es esclavo, que es el presidente Assad, y Hezbollah es un grupo chiita libanés, pero que está combatiendo junto a Assad. Y en el momento que volviesen los combatientes de Hezbollah a Líbano, pues se podría desatar una ofensiva de Hezbollah, porque estos combatientes ahora tienen mucha experiencia, no solamente en ataques de baja escala, sino de una guerra real y a muy gran escala, como la que se ha desarrollado en los últimos años en Siria. Por lo tanto, es un grupo que tiene mucho peligro e Israel quiere curarse en salud. El perfil de los internos vinculados a organizaciones terroristas que actualmente se encuentran ingresados en el Centro Penitenciario de Asturias es un fiel reflejo de las nuevas tendencias criminales. La cárcel de Villabona alberga ya a más reclusos acusados de su relación con células yihadistas que a presos de otras bandas armadas como ETA y Grapo. Es un colectivo mayoritariamente integrado por hombres que están catalogados como de especial seguimiento y sometidos a estrictos controles de vigilancia y fuertes restricciones en su régimen de comunicaciones. Entre presos preventivos como condenados por pertenencia a organizaciones terroristas hay 8 reclusos yihadistas, 5 miembros de ETA y otros 2 integrantes de bandas armadas vinculados a grupos radicales gallegos. Fuentes penitenciarias diferencian claramente entre unos y otros internos. Los presos yihadistas solo se relacionan con presos musulmanes de los que se desconoce si son yihadistas o no. Cuando se atisba que el preso bajo vigilancia puede estar intentando captar a otros reclusos para su causa, la primera medida es trasladarlo a un módulo de aislamiento donde tienen las comunicaciones intervenidas. La población reclusa por terrorismo islamista en toda España sumaba en 2016 226 hombres y mujeres, un 21% más en conjunto de los 186 que se registraban un año antes. Y seguramente en 2017, aunque todavía nos falta medio año, pues habrá más detenidos, más presos por motivos yihadistas que los que hubo en 2016. Esta es una tendencia que va en alza, desgraciadamente, porque aunque Daesh esté siendo derrotado militarmente en Irak y en Siria, incluso en Libia, pues el tema del terrorismo islamista en Europa es mucho más acuciante y es un fenómeno que todavía está creciendo. De todas maneras, este informe que hemos leído es interesante porque da la pauta de la diferencia que hay entre los terrorismos. No todos los terrorismos son iguales. Son iguales en sus métodos, puede ser, pero no en sus objetivos y en su forma de actuar. Tanto ETA como Grapo, como otros grupos radicales que han actuado en Europa, pues tienen sus propios códigos de conducta, pero los islamistas, cuando están en la cárcel, no dejan de trabajar. Al contrario, es un momento que utilizan, que es parte de su propia estrategia para seguir reclutando y adoctrinando a nuevos adeptos a la causa. Por eso el problema que hay en las cárceles es el de cuando estos presos terroristas yihadistas pues entran en contacto con otros presos que son musulmanes, pero que son presos comunes. Solamente hay que mirar la lista de los últimos atentados en Europa, como por ejemplo en Francia o en el Reino Unido, donde estos personajes estaban fichados, los terroristas, y no solamente que estaban fichados, sino que la mayoría de ellos estaban fichados como delincuentes de poca monta que se radicalizaron muy rápidamente. Y uno de los sitios donde más rápidamente se radicalizan es dentro de las cárceles.
allí tienen todo el tiempo del mundo para que encontrar un sentido para su vida, dicho esto entre comillas, y que su proceder, que el resto de la sociedad hasta ese momento lo considera como algo marginal y deleznable, se convierta en un acto heroico, porque en realidad si han matado o han robado, pues lo han hecho, se puede justificar que lo han hecho contra los infieles y en nombre de una guerra santa como es la yihad. Así que vamos a sumar nuestros elogios a las fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado, que cada vez que hace una detención, reiteramos que si en España no pasan las desgracias que pasan en otros países, no es porque los terroristas no estén interesados en nuestro país, sino porque aquí se actúa de manera anticipada a los actos terroristas. Pues una de las mejores maneras de anticiparse, aparte del control de Internet, aparte del seguimiento físico de estos personajes bajo sospecha, es la vigilancia en el entorno carcelario, porque es allí donde nacen los peores especímenes de esta plaga que azota hoy en día al continente europeo. Finalizamos las noticias en este punto. Hacemos ahora una pausa para regresar con la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Para que nos traigas como cada semana pues ese punto cultural de noticias culturales, de esta parte de las noticias. De sociedad. Comenzamos con una cita, una presentación, una conferencia a la que les animamos a asistir, sobre todo a nuestros oyentes que se encuentren en Israel, porque el Instituto Cervantes de Tel Aviv ha programado una conferencia bajo el título Rafael Cansinos Asens, la intrahistoria del judaísmo español del siglo XX. Además, la ofrecerá su hijo, Rafael Manuel Cansinos, que está a cargo de la Fundación Rafael Cansinos Asens. Será una conferencia en torno a la figura del genial escritor español, Rafael Cansinos Asens, y su especial vínculo con la comunidad judía española. La trayectoria vital y literaria del autor coincide con la revitalización tras 4 siglos de silencio de la comunidad judía en España. Uh-huh. Así que les animamos a acudir a escuchar a Rafael Manuel Cansinos, gran amigo de Radio Sefarad. Nos alegra tener noticias suyas y saber que sigue activo. Y esta conferencia tendrá lugar el próximo 3 de julio, a las 7:30 de la tarde. Eso bueno, sí. Hemos hecho ahí un pequeño, Entre el 3 y el 7 cambio, me he hecho un lío. Pero estamos en el día 3 de junio. Sí, el 3 de julio a las 7:30 de la tarde. Muy bien, pues en la calle Shulamit. Para iniciar julio de una manera amena y seguro que muy interesante. Y hablando de julio y de cosas interesantes, el evento principal este mes próximo en Tel Aviv, en Israel, sí, en todo Israel, son las Macabiadas. Ahí hemos hablado de ellas. Hemos hablado de ellas. Esta 20ª Macabiada coincide además con los 50 años de la reunificación de Jerusalén y es todavía por eso aún más especial. Uh-huh. Les hablábamos de algunos datos creo que en las noticias de los lunes. Las noticias o incluso en nuestros Sefarades España, que aprovechamos para invitarles a escuchar. Eso sí. Es. Y en este caso, pues vamos a ofrecerles más datos. Por ejemplo, que se han invertido 80 millones de shekels en Jerusalén, que será la ciudad anfitriona de los Juegos, para la renovación de las instalaciones deportivas y otros lugares de toda la ciudad para ser utilizados en partidos de hockey, fútbol, baloncesto y atletismo. Por cierto, que el fútbol es la competición que congrega a más atletas, popular, ¿no? 1.400 atletas de más de 20 países, seguido por la natación, con aproximadamente 712 participantes de más de 30 países. Hablábamos de Jerusalén, pero también tenemos que hacerlo de Haifa, porque por primera vez y en honor de los 20 Juegos Macabeos ha sido construida una villa olímpica en esta ciudad en un estilo único llamada Hub. La Hub servirá únicamente no servirá solo para estos Juegos Macabeos, sino que protagonizará la ceremonia de apertura
el próximo 5 de julio. Cerca de 2 millones de shekels han sido invertidos en su construcción. Se espera que 20.000 visitantes acudan a Israel en torno a la Macabiada, y el Estado espera ingresar unos 350 millones de shekels durante las 2 semanas de los Juegos. La Macabiada producirá, por ejemplo, 15.000 pernoctaciones en más de 30 hoteles y casas de huéspedes de todo el país. Y bueno, las cifras siguen y siguen, no queremos... Suman y siguen, ¿no? Sí. No queremos abundar más, pero decirles que son aproximadamente 44 días de excursiones y recorrido que se llevarán a cabo para los atletas de forma que conozcan mejor la tierra de Israel y la cultura israelí. La Macabiada ha reclutado a 550 empleados y a 800 voluntarios. Así que, unas auténticas Olimpiadas. Un despliegue unas Olimpiadas auténtico. Judías. Bueno, pues estaremos atentos a esa 20ª Macabiada que comienza el 5 de julio, ¿verdad? Sí. Y terminamos hablándoles de un libro, El legado de Brecht. Lo firma Juan Antonio Hormigón, el dramaturgo, el secretario general de la Asociación de Directores de Escena Española. Y él apunta que la situación del mundo actual otorga a la literatura dramática de Bertolt Brecht un lugar y presencia revitalizados. Sus temáticas resultan perceptibles, pertinentes, analogizables. En esta no te puedo ayudar. No. No sé por dónde vas. Se pueden establecer analogías. Sí. Y no es difícil descubrir hoy comportamientos y actitudes que encuentran su equivalencia en personajes de muchos de sus textos, esos textos que tanto admiramos. Juan Antonio Hormigón reúne en este volumen un conjunto de ensayos y artículos sobre la figura, la obra, el trabajo escénico y el pensamiento de este creador alemán. Hay un legado de Brecht perceptible y otro subterráneo, señala, y estas páginas suponen una inteligente y documentada incitación a su descubrimiento. Bueno, muy bien, pues comenzamos también la semana hablando de un libro. No es la recomendación del fin de semana, pero bienvenida es. Y mañana más. Igual que tú, mañana más, y a todos ustedes también decirles que mañana estaremos aquí. Muchas gracias.